Hola, ¿qué tal? Este aparatito te va a cambiar la vida siempre que quieras entrar o salir de casa. Es el Nuki Smart Lock 3.0 Pro. ¡Nuki! ¡Ay, Nuki! ¡Nuki! Sí, tiene más nombre de mascota que de cerradura automática, pero te va a cambiar la vida. Yo la verdad es que he probado unas cuantas ya. He probado como 3 o 4 cerraduras automáticas y te puedo decir que esta es la mejor que he probado hasta ahora. Porque además es que es súper fácil cambiarla. No tienes que cambiar el bombín ni el cilindro de dentro de tu cerradura. No, porque esta, a diferencia del resto, funciona sobre la llave puesta y el Nuki lo pones encima de la llave y es lo que se va a encargar de girar la llave para abrir, cerrar, bloquear la puerta y hacer todo lo que necesites. Se puede abrir de un montón de formas que ahora te voy a comentar y además lo mejor de todo es que por fuera no se ve que haya nada instalado. No te vayas, que te cuento cómo funciona el Smart Lock 3.0 Pro de Nuki. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues sí, te comento. Mira, fíjate, además, es que en términos de diseño está muy bien porque lo que es el pomo es metálico. Por fuera es de plástico blanco, puede ser de plástico negro, y por aquí debajo le entran las baterías. Atención porque el Nuki Smart Lock 3.0 Pro, el Pro, tiene conexión propia a través de Wi-Fi a tu router y se va a conectar directamente. No vas a necesitar ningún otro aparatito puente que le dé conexión a internet. No, este tiene su propia conexión a internet, se conecta al router y a partir de ahí puede funcionar por internet. ¿Y para qué queremos que funcione por internet? Bueno, luego te lo cuento. ¡Momento! Y además es que la instalación es súper fácil. En 3 o 5 minutos la tienes instalada, la cerradura esta. Tú lo que tienes que hacer es poner la llave por dentro en la puerta de salida de tu casa, y si no tienes llave porque en realidad tú vienes de otro aparato, de otra cerradura automática que tenía un cierre, un cilindro especial, bueno, pues también funciona. Yo le he puesto sobre el cierre de mi anterior cerradura automática y oye, y gira igualmente, es como si estuviera la llave puesta. Perfecto, te va a funcionar de cualquiera de las formas. Y luego por aquí debajo le pones el módulo de las pilas y ole, a funcionar el solo. Y ahora sí, te voy a contar todas las formas de abrir el Nuki Smart Lock 3.0 Pro porque son unas cuantas. En primer lugar, evidentemente, con tu llave de toda la vida. Tú vienes desde fuera de la calle y tal, llegas a la puerta de tu casa y abres con la llave y entras y te sientas y te tomas algo. Como si no estuviera puesto el Nuki Smart Lock 3.0 Pro, que a partir de ahora le llamaremos Nuki y ya está, y lo abreviamos. Luego desde dentro tienes un par de formas más de abrir. Claro, no puedes acceder a la llave, pero tienes dos formas de abrir. En primer lugar, pulsando este botón central, que entonces activará los mecanismos y hará rengue y abrirá. Rengue. Y luego también tienes la opción, para no gastar tanta batería, de abrir manualmente girando el pomo, que eso también es súper fácil, como si, como si estuviésemos abriendo la puerta con la mano girando la llave. Lo mismo. Hasta ahí todo perfecto. Pero luego te voy a contar que esto, aparte de Wi-Fi, también tiene Bluetooth. Y a través de Bluetooth te conectas con el móvil y la aplicación de Nuki, que funciona muy bien, por cierto, te permite abrir la cerradura desde tu teléfono móvil, desde el tuyo o desde el móvil de tus hijos, de tu suegra, de quien quieras, siempre y cuando tú le envíes una invitación para abrir y para ser usuario de esta cerradura. Es como si fueras repartiendo llaves por WhatsApp. Y entonces, claro, tú desde la aplicación, en primer lugar, cuando la abres, lo que vas a ver es el estado en que está la cerradura. Está cerrada, pues vale, está bloqueada, que es con 2 giros de llave, ¿vale? Está bloqueada, pues tú nada más deslizar hacia un lado, ya se te abre la puerta y hace Ringui, rock. y empujas y ya está, ya puedes abrir. ¡Ole! Que es súper fácil. Y no hace falta que estés delante de la puerta para poder abrir, porque como tiene conexión a internet, a ti, por ejemplo, tú estás trabajando y viene, yo qué sé, tu suegra a traerte una lasaña fantástica que acaba de hacer. ¡Ay, Vito! ¡Ábreme la puerta! ¡Que me deja la llave! No te preocupes, ¿no tienes la aplicación? No, que es que te estoy llamando y no la puedo usar. Ah, bueno, vale. Pues tú, desde el trabajo, desde donde estés, deslizas hacia un lado y ya se le abre la puerta. ¡Oh, esto es magia!
No, no es magia, es Nuki. Y claro, al tener conexión a internet, pues desde Nuki han dicho, bueno, pues vamos a darle capacidades de uso por asistente virtual. Asistente virtual como el asistente de Google, el asistente de Amazon, o sea, Alexa, y también lo puedes hacer desde Siri. Tú le puedes decir a Siri que te abra la puerta o le puedes decir, Alexa, ábreme la puerta, y entonces, cuidado porque no va a ser tan fácil, porque el asistente te va a pedir un PIN. No es tan fácil, no, le voy a abrir la puerta a cualquiera. No le vas a abrir la puerta a cualquiera, solo a mí y siempre y cuando yo le dé el PIN. Me dice, ¿cuál es el PIN? Y yo le voy a decir, pues tal y cual. Ah, vale, abriendo la puerta. ¡Pam! Y te la abre. Es que no hace falta ni que uses las manos. Y bueno, luego también tenemos una serie de accesorios para el Nuki que nos facilitan todavía más la vida. Es decir, tú puedes poner incluso al lado de la cerradura, tú puedes poner un pequeño teclado que se vende aparte y que tú le puedes asignar un código a quien quieras, a cada uno de la familia, pues que tenga su propio código. Entonces, cuando llegue el niño del instituto, pues marcará los numeritos y entrará. Atención, porque es un código de 6 cifras. Y lo más curioso de este teclado es que, oye, que va muy bien, que además va con pilas botón, es decir, que son unas pilas muy duraderas, que no gasta prácticamente batería, que las teclas son muy suaves, que se marca perfectamente, tú se lo pones y, oye, entra y siempre funciona. Pero yo me pregunto, ¿que el teclado es del 1 al 9? ¿Que mi código de toda la vida no lo voy a poner porque tiene un 0? Eso tendríamos que mejorarlo para una nueva generación de teclados, ¿no? Que digo, al menos que tenga un 0, porque el de la niña también tiene un 0, vamos a tener que aprender un nuevo código distinto. Bueno, no pasa nada, a ver, pero que si le ponéis un 0 al teclado, pues todavía mejor. Y aparte del teclado, también tenemos el Nuki Fob. Fíjate, es un pequeñito mando a distancia, que tú le pulsas y se te abre la puerta directamente, hasta con un botón que tú lo llevas en lugar de una llave. Nada, pum, te acercas y ya está. ¡Ojo! Te acercas y ya está. Vamos a dejar porque este mando a distancia es perfecto para la gente mayor. Lo lleva normalmente la abuela, que la abuela no se acuerda del código, que ya tiene problemas en la vista y ya con la llave ya no acierta. Yo le compré el Nuki Fob, mando a distancia, lo emparejé con el Nuki y cada vez que llega, ¡chiu! Y ya está. Y esto es mano de santo. Pero ahora te estaba hablando de la cercanía, porque el Nuki también se abre por proximidad, porque con la aplicación de Nuki también tú le puedes decir, vale, yo vivo aquí, entonces te geolocaliza. Y cuando sales, pues más allá de un radio de X metros, los que tú le digas, pueden ser 50, 100, 300 metros, cuando te alejas, cuando vuelves a entrar en esta zona virtual, cuando te acercas otra vez y estás subiendo a casa, la aplicación ya se pone en modo de cuidado que llego. Y cuando sales del ascensor y nada más que se conecten por Bluetooth el Nuki y el teléfono, ya la cerradura se abre sola. Es magia pura, absolutamente. Es que no tienes que hacer nada. ¿Tú sabes lo práctico que es cuando vienes cargado del supermercado con las 40 bolsas que llevas en las manos y que sales del ascensor y ya no sabes cómo abrir porque con el miembro no se abre? Pues nada, sencillamente te acercas, se abre la puerta, empujas con el culito y andando. Y luego el tema del cierre también es automático. Tú cuando cierras la puerta, que llegas, se te abre, entonces tú, ¡pam!, cierras la puerta y no hace falta que le des 2 vueltas. Sencillamente le espera el tiempo que tú le hayas dicho, se espera 5, 10, 20 segundos y entonces se va a cerrar automáticamente. ¿Por qué? Pues porque la puerta ya detecta que está cerrada. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con un pequeño accesorio aparte también, que es el sensor de puerta abierta de Nuki, que tú lo pones en el marco, una parte en el marco y otra parte en la puerta, y cuando estas partes están separadas, pues él detecta que la puerta está abierta. Es muy fácil y es algo muy sencillo, que lo pones y que te va muy bien también, porque luego, pues cuando haya detectado que se ha cerrado la puerta, pues se va a bloquear automáticamente. Y bueno, el tema de las pilas, las baterías, la versión Pro, el Nuki Smart Lock 3.0 Pro, viene con un módulo de pilas que es fantastiquísimo y maravilloso, que se pone aquí abajo y que son pilas recargables. Y al ser pilas recargables es muy fácil porque aquí tiene un puerto USB tipo C y tú sacas las pilas de aquí, te las llevas a cualquier cargador y lo cargas. ¿Que prefieres cargar directamente aquí sin sacar nada porque tienes un cargador y un cable muy cerca de la puerta? Fíjate. Claro que... Quita. Es que le acabo de poner
el módulo de pilas y se me ha vuelto loco ya. No, pues no se las voy a poner. Se las pondré luego cuando vuelva a montarlo, porque ahora los tengo aquí para enseñártelo. Bueno, la cuestión es que no hace falta que saques el módulo de pilas para cargarlas de nuevo, porque además la aplicación ya te va a avisar cuando le queden pocas pilas. ¿Y cuánto duran más o menos las pilas? Bueno, pues a ver, ellos te dicen que te dura hasta 6 meses. A ver, si no entran ni salen nunca y no utilizas prácticamente la cerradura, pues igual sí. Pero mi experiencia es que dura 2-3 meses. Pero es que es tan fácil cargarlo que me da igual, como si te dura un mes, porque el Nuki te dice, oye, que las pilas se están agotando. Bueno, pues no pasa nada. Antes de irme a dormir, saco el módulo de las pilas, lo pongo a cargar y por la mañana cuando me levanto lo vuelvo a enchufar aquí y ya está. Y aquí aquí no ha pasado nada. Y bueno, en definitiva, que ya te digo, que te va a cambiar la vida. Te vas a olvidar de las llaves. Especialmente yo, que tengo el Nuki Smart Lock 3.0 Pro, y luego en el interfono de mi casa también tengo el Nuki Opener, que es para abrir la puerta de abajo, del vestíbulo de abajo, la puerta de la calle. Una cosa es la puerta de arriba, la del rellano, de los pisos, de la escalera de vecinos, y luego la puerta grande de abajo por donde entran y salen todos los vecinos. Pues yo, que soy más chulo que ninguno, hago así también con la aplicación, ¡zup!, y también se me abre la puerta de abajo. Y esto es con el Opener. ¿Que no sabes lo que es el Opener y no viste en su día el vídeo? Pues aquí lo tienes, y si no, también en la descripción. Fíjate en el Opener lo que mola, que todavía mola incluso más que el Nuki Smart Lock 3.0 Pro, porque de este hay muchas marcas que hacen esto de los cierres inteligentes y tal para las puertas de la casa, pero de la puerta de la calle, la de los vecinos, la de la escalera de vecinos, eso no está tan visto. Y bueno, volviendo al Nuki Smart Lock 3.0 Pro, ¿cuánto cuesta la broma? Cuidado, no es un precio barato, pero te digo yo que la inversión vale la pena. El cerrojo, la cerradura, cuesta 269 euros. El sensor de puerta abierta, 39 euros. Bueno, el teclado, 79 euros. Y luego cada uno de los mandos a distancia, 39 euros. Que no te lo compres todo de golpe porque te vas a arruinar, pero un día haces la inversión del aparato principal. Si quieres luego, pues también te compras el sensor de puerta abierta. Yo compraría las dos cosas a la vez. Y luego, al mes siguiente, pues te compras el teclado. Y al otro mes, pues mandos a distancia para todos los de la familia, que quizá no es necesario. Depende de lo activo que seas con las tecnologías y tal, pues sencillamente con el teléfono móvil ya tendrás suficiente. Eso cada uno se lo va a montar a su conveniencia y a sus gustos. Pero ya te digo que cuando lo pruebas, no te arrepientes. Este ha sido el Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!